El tema de la difamación ha tomado fuerza por el auge que ha tenido las redes sociales. Nos encontramos en la oficina de Tomás Jiménez Jr., donde Sheila Trujillo abarcará este tema con sus connotaciones legales. Soy José Trinidad. No se muevan de su pantalla porque Se Habla Español en Jacksonville ha comenzado. Hola mi gente linda de Se Habla Español en Jacksonville. En esta hora estamos con el licenciado Tomás Jiménez. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Muy bien. Y hoy les traemos un tema muy importante y necesario que la comunidad hispana la sepa. Y es el tema de la difamación. Esto ha crecido a través de que los medios de comunicación, ¿verdad?, se han acercado más a las personas, el Facebook, la media, todo lo que es social. Pues entonces, como que la gente se conoce más y entonces se los olvida que lo que se escribe ahí, eso puede conocerlo un montón de personas lo pueden ver, muchas personas, y hay que tener cuidado a base de este tema. Y pensamos que muchas veces que todavía estamos en nuestros países, como en Puerto Rico o en Cuba o estamos en Colombia, y nos tomamos unas libertades que nos pueden costar mucho dinero. Puede ser. Puede ser. Por eso es que queremos traer esta información sobre lo que es la difamación para que usted esté alerta y tenga cuidado con lo que dice y con lo que escribe. Así que, licenciado, ¿qué es la difamación? La difamación es un acto de hacer o publicar una declaración falsa a un tercero y que le daña la reputación de otra persona. Es un área de muchas excepciones en la aplicación de la ley. La difamación puede ocurrir en forma escrita o una forma verbal y tiene que ser a una persona que esté viva. Un muerto no le puede tener un caso de difamación porque ya está muerto. Entonces no se puede hacer algún tipo de enjuiciar un caso para un muerto. También la difamación no tiene que ser en palabras, puede ser una cosa, como habíamos dicho anteriormente, puede tomar forma de imágenes, sátira y otras formas que no necesariamente tienen que ser palabras escritas, pueden ser en otras formas que son tangibles, ¿no? Ok, ¿y a qué personas le puede afectar lo que es la difamación? O sea, usted me estaba diciendo que cuando una persona llega a convertirse en figura pública, es un poco más difícil que cuando una persona que está en privado todavía. Sí, es verdad. Hay diferentes, eso es una de las cosas que las excepciones de la aplicación, que una persona que es una figura pública tiene un nivel un poquito más alto en el sentido de que se puede hablar un poquito más en detalle, por ejemplo, una persona que está aspirando para un puesto político, en cuestiones de legislación, cuando están haciendo legislación y eso, son áreas que en esos aspectos tiene que poder comprobar malicia, o sea que querer tener el deseo de hacerle daño a esa persona. En otros aspectos, si es una persona que no es de una figura pública, es una persona de una figura privada, como los normales que somos nosotros. Bueno, nosotros hasta cierto punto somos ya un poquito más públicos, pero la persona en particular tiene un nivel un poquito menor en lo que ellos tienen que comprobar para poder ganar un caso de difamación. Sí, porque vemos, ¿verdad? Todos los presidentes siempre les surgen cosas que son mentiras, porque difamación, en palabras más simples, son mentiras. O sea, mentir sobre la persona de ese individuo, o sea, es lo que hace o deja de hacer o lo que es. Y la prensa hasta cierto punto también tiene sus privilegios en ese aspecto porque es bajo el concepto de poder tener una república donde se pueda hablar y averiguar más sobre la persona y poder tomar decisiones, aunque sean en algunos instantes falsas o que sean, ¿cómo se llama? Que tengan un innuendo, como dicen en inglés. Porque vemos prensa amarilla, que se dedica, uno ve unas revistas a veces en el Walmart, no quiero promocionarlo, pero que dicen unas cosas que como que raras y uno dice, ¿será cierto? Y como son personas públicas, ya tienen un poquito más, hay que llevarlo a otro nivel de comprobar que había una malicia, y por eso es una cosa donde hay ciertas excepciones dependiendo de la persona que es el que está declarando
Número uno, la prensa tiene una protección, porque acuérdate que aquí también tenemos el derecho a la prensa y el derecho de poder hablar, free speech, como se dice en inglés. O sea, esos son otros aspectos que hay que considerar también cuando estamos hablando de difamación también. O sea, es una cosa un poco compleja, no es una cosa así blanco y negro. Hay que ver los diferentes hechos y todos los casos son diferentes. Wow. Sí. ¿Y cómo una difamación puede perjudicar a una persona? ¿Hasta qué punto? Bueno, eso puede costarle dinero, porque, por ejemplo, vamos a suponer que en una de las cosas, cuando, acuérdate que son dos tipos de difamación, uno es escrito y uno es una declarada verbal, ¿no? El escrito, cuando es una cosa falsa, ya se presume que ya es una cosa que hay daños, pero cuando es una cosa verbal hay que mostrar daños. Ahora, hay diferentes categorías de difamación verbal, que automáticamente se presume que hay daños. Uno de ellos es hablando de un negocio o una persona, su profesionalismo, diciendo que esta persona no tiene conocimiento de lo que está haciendo en su trabajo, por ejemplo, es una cosa. Eso tiene ya inmediatamente, aunque es una cosa verbal, inmediatamente se considera como si fuera una cosa que ya se presume que habían daños. Y entonces, imagínate que una persona que tenga un negocio puede comprobar o puede mostrar que una persona habló mal de su negocio y que hay daños. Imagínate la cantidad de dinero que puede costarle a esa persona que dijo esa difamación. Puede costarle mucho dinero. O sea, que al least, aunque sea, va a tener que pagar los servicios del abogado que... Mínimo. Pero cuando uno puede comprobar, por ejemplo, que sufrieron algún daño de su reputación, eso puede tener un valor, dependiendo de la persona y el negocio. Por ejemplo, un negocio. Si estamos hablando de un negocio, puede tener mucho dinero, puede ser mucho dinero. Exacto. Mostrar mucho dinero. Sí. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la opinión y la difamación? Bueno, es una cuestión, una respuesta muy gris, ¿ok? Entonces, lo que dice la ley es que la opinión es protegida. Pero nosotros sabemos que una opinión hasta cierto punto puede llevar su contexto, donde uno está diciendo algo que sugiere algo, ¿no? Que tiene como un doble sentido y que llega a ser una defamación sin ser una defamación. No es que tú vayas a decir, no, en mi opinión, fulano de tal es un estafador. Eso no te va a limpiar lo que tú dijiste, porque estás hablando mal de esa persona y mucho más si es una cuestión de una persona de negocios. Es un ejemplo que vamos a usar. Pues entonces estás diciendo que esa persona no lo puedes hacer negocio con esa persona. Aunque tú dices que es tu opinión. Si no es basado en algún hecho, ¿ve? O si está sugiriendo que usted sabe algo que no es verdad, pues entonces eso se transfiere de una opinión a una declaración falsa, ¿no? O sea que es una cosa un poco gris, no es una cosa blanca y negra. Sí, las entrelíneas son bien importantes, o lo que va detrás de ese mensaje, que maybe no lo digan directamente, pero hay un mensaje detrás de esas palabras. Sí. Y entonces, pues, es importante, mis amigos de Se Habla Español, a veces nosotros somos como el loro. Escuchamos algo allí y lo repetimos. Eso es un punto muy importante, porque fíjate, en este aspecto de lo que estamos hablando nosotros de la difamación, parte de la ley dice, fíjate, que aunque la persona que declare, que repite algo que es falsa, aunque ellos no saben que es falsa, que es difamatorio, y lo dicen, lo repiten, ya ellos son culpables de ser también, aunque no saben y no tenían la intención de decir algo que era difamatorio. Okay. O sea que la intención que existe es la intención de, lo que dicen es de publicarlo, no de hacerle daño a la persona, aunque es una cosa que están repitiendo, o sea que es una cosa de mucho cuidado. Mucho cuidado. Sí, y ¿hasta cuánto tiempo después que pasa una difamación o una mentira tú tienes para demandar a esa persona que inició la murmuración o la mentira? Sí, en la Florida tenemos 2 años para hacerlo. 2 años. Pero entonces, si hay otra persona repitiendo esa mentira y ha pasado los 2 años, entonces tú procedes a demandar a la persona que lo está repitiendo. Es correcto. O sea que esa persona pues tiene que tener cuidado. Por eso, cuando hay conversaciones, hay que tener cuidado lo que uno oye y lo que uno repite, ¿no? Lo mejor es no decir nada de estas cosas y quitarse hacia un lado, porque usted no sabe con qué intenciones venga esa persona que está siendo afectada. Si en un momento dado se enoja y entonces usted puede llevar la demanda. Hay que tener cuidado, gente, no estamos ni en Cuba, ni en Puerto Rico, ni en Colombia, ni en Santo Domingo. Aquí la difamación o la mentira hacia una persona es castigable. ¿Cómo cuánto cuesta un abogado?
Bueno, depende del caso. Depende del caso. Puede ser caro. Depende del tipo de caso. Algunas veces el abogado hace el trabajo basado en lo que es la recuperación. O sea que ya te puedes imaginar lo que el abogado quiere obtener para poder coger su %. O hay que pagarle al abogado su hora de trabajo, que tampoco es barato. Así que si usted se quiere ahorrar por lo menos $7,000, Zipper, mantener la boquita calladita. Calladito, nos vemos más bonito, dicen por ahí. Así que es muy, muy interesante este tema. ¿Y cuáles son las pruebas a llevar a una corte para demostrar que hubo difamación? Ok, entonces realmente eso es lo que habíamos hablado anteriormente, de que alguna persona publicó algo que es falso y a un tercero y que le hizo un daño a su reputación. Pero depende si fue una cosa, hay diferentes factores que hay que ver si fue una cosa escrita o una cosa verbal. Y dependiendo en cuál fue, hay diferentes elementos que hay que comprobar. Ok, entonces para hacer llevar una evidencia de algo verbal, hay que llevar testigo, me imagino. Sí, testigo, por supuesto. Y las grabaciones, aquí, ¿cómo son las leyes en cuanto a grabar a una persona sin que la persona sepa? Sí, eso hay que tener cuidado aquí porque en la Florida realmente es una cosa que se está prohibido grabar a alguien sin que ellos tengan conocimiento de grabarlo. Entonces, por lo que yo tengo entendido, es una felonía que lleva, bueno, muchas veces la gente aquí no coge en cárcel, pero puede llevar a multas. pena de cárcel y eso. Y multas, por supuesto. Pero es un proceso legal de todas formas si llegan a ese punto de hacer un caso contra la persona por haber grabado a una persona sin que ellos tengan conocimiento de eso. Ahora, por supuesto, si hay consentimiento no hay ningún problema, pero dudo mucho que si una persona está difamando a una persona van a decir, sí, grábame. Sí, o sea que usted no debe temer a los blackmail que le llaman, ¿verdad? Que si alguien dice, tengo una grabación de usted que dijo un comentario, eso es inservible ante la corte, porque esa persona no supo que la estaba grabando a la otra persona. Bueno, hasta cierto punto, porque si estamos en un área pública y sabemos que están grabando, esos son diferentes. Y es diferente. Hay diferentes argumentos. ¿Sabes? Es una cosa que la ley nunca es blanco y negro. Hay ciertas formas de argumentar ciertas cosas y que se permiten. Ok. Gracias, Tomás Jiménez, por este tiempo. Creo que es un tema, ¿verdad?, que es muy interesante y, como dice él, tiene muchas áreas grises. Y lo que más importante debe ser es que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que ponemos en las redes sociales, porque puede causarnos muchos problemas, muchas cosas. Y si, por ejemplo, hay una persona que está difamando, ¿verdad? Porque yo vi un caso por el Facebook. ¿Cuál es el primer paso a hacer? Bueno, número uno es, buscar las pruebas, si podemos buscar las pruebas, ¿no? Y un punto de que mencionaste ahí del Facebook, eso como es una cosa, hay que analizarlo de una forma que es una cosa, aunque nosotros no lo pensemos, es una cosa permanente. No podemos hacer un delete, pero de todas formas eso está en un archivo en alguna parte. O sea, que es una cosa escrita que es permanente, básicamente. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, los efectos que le tiene a esa persona también, y eso es lo que va a tomar la corte en cuenta. Ahora, buscar evidencia y poder comprobar es el primer paso que hay que hacer, por supuesto. Que sean testigos, que sean algún tipo de foto, algún tipo de cualquier prueba que haya. Para llevar un caso de eso. Y entonces, porque es que yo vi esto, me da curiosidad porque yo vi un caso así en la internet donde una persona se puso frente al cuartel de la policía llamando la atención, grabando con la videograbadora, o sea, con el celular, diciendo por nombre, usted desista de esta actitud, de decir esto. ¿Eso es correcto o simplemente cuando tiene la evidencia va donde un abogado? No entiendo la pregunta. Ok, la persona estaba sintiendo que estaba siendo difamada por otra persona. Y esta persona que estaba siendo difamada se paró frente al cuartel de la policía con su celular y grabó un mensaje a esa persona que estaba difamando diciendo que desista de esta acción porque si no iba a tomar otras acciones. ¿Eso sirve de algo? De que estén parados frente a un cuartel de policía realmente no es una cuestión de policía, ¿no? Puede ser eso, dependiendo de cómo lo hicieron, interpretado como una amenaza también. O sea, que hay que tener mucho cuidado con esa parte de amenazar a las personas. Por supuesto, tenemos los derechos de protegernos unos mismos, nuestras intenciones. Pero yo no lo haría de esa forma. Yo realmente buscaría la asesoría de un abogado para que ayudar con eso y
Además, a veces las personas pueden resolver sus asuntos entre uno con otro y mandarle una notificación diciéndole que realmente lo que va a hacer el abogado. Mandar una notificación diciéndole que desista, que no haga. Bueno, básicamente el mismo concepto, pero de esa forma de hacerlo en frente del cuartel de policía posiblemente no es lo mejor, pero realmente si persiste el problema es cuando uno debería buscar un abogado para ayudarlo en esa situación. Por lo menos algo escrito diciendo que desista, que entonces cuando vayan a corte, pues ya usted muestra evidencia al juez de que usted trató de hacer las paces con esa persona y arreglar el asunto personalmente. Sí, pero al mismo tiempo acuérdese que ya cuando se hace la declaración ya el hecho ya está hecho. O sea que ya la difamación ya existe. De que usted le diga que desista no quiere decir que no lo hicieron, ya lo hicieron, ya el daño está hecho, de que ellos hicieron la declaración, que sea escrita o que sea verbal, está hecha, ya el daño existe. O sea que eso es lo que también hay que acordar, que aunque le mandamos la carta a decirle que desista, de todas formas, si lo hicieron, ya el daño está hecho. Así que muchas gracias, abogado Tomás Jiménez, por tu tiempo. Sí, cómo no. Aquí está Tomás Jiménez en San Marcos. Él se ayuda para los accidentes automovilísticos, que muchas veces los hispanos tenemos miedo de hablar el inglés, porque cuando son cosas legales es importante que tenga a alguien, un abogado que le entienda en su idioma y le pueda decir lo que está sucediendo en su caso. Así que aquí está Tomás Jiménez. ¿A qué número le pueden llamar a usted para un caso de accidente? 904-559-5600. Estamos disponibles 24 horas al día. También hacemos casos de bienes raíces, cierres y ese tipo de cosas, pero también, por supuesto, como usted dijo, los accidentes, estamos disponibles las 24 horas al día. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, siempre pueden llamar a preguntar y yo con mucho gusto los atiendo personalmente. Muchas gracias.